En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Amén, Dios les bendiga, gloria a Dios. Qué hermoso poder estar aquí para meditar en la palabra del Señor. Es un gozo, es una alegría en el corazón poder meditar en la palabra del Señor. Saludar a cada uno de los oyentes de esta emisora Ondas de Vida, donde quiera que nos escuchan, que Dios les bendiga en este día. Voy a entrar directamente a la palabra del Señor, y la palabra del Señor es en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 12. En adelante voy a leer estos versículos. Y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Entonces le respondió ella: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Bendito Dios, Padre Santo, te adoramos en esta hermosa tarde, Señor, que venimos delante de ti para meditar en tu bendita y tu santa palabra, Señor. Permite que esta palabra, Señor, pueda ministrar nuestras vidas, pueda ministrar nuestros corazones, Señor, como tú siempre lo haces, porque tu palabra, Señor, no regresa vacía, Señor, sino hace lo que tú quieres en cada vida y en cada corazón, conforme la promesa que contiene. Padre, toma control de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo en esta hora, y úsame como instrumento solamente en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Meditando en estos versículos, en estos pasajes que también encontramos en el libro de Josué, en el capítulo 15, encontramos estos versículos en Josué en el capítulo 15, y también podemos mirar ahí, casi es idéntico el pasaje capítulo 15, verso 13 al verso 19. Y podemos encontrar casi íntegros los pasajes ahí en los dos libros, tanto en el libro de Josué 15, del 14, 13 al 19, como en Jueces del versículo 12 al versículo 15. Podemos encontrar casi íntegramente lo mismo. Y me llama la atención, y meditando en esto pensaba en un título: dame las fuentes de arriba. Y no es que Acsa precisamente pidió las fuentes de arriba, sino que dice la palabra del Señor que Caleb prometió a quien fuese varón valiente, un caballero valiente para conquistar Kiriat Sefer, darle a su hija Acsa por mujer. Y al darle a la hija por mujer, también le dio lo que se llama la dote. Le dio la dote a Otoniel al darle también a su hija como esposa. Y le dio precisamente esa tierra que él había conquistado, pero le dio a su hija Acsa por mujer. Y me llama la atención que cuando ella se iba, dice la palabra del Señor, en los dos pasajes dice lo mismo, que Otoniel la persuadió. Podemos mirar que es iniciativa de él. Él quizá no se atrevió a pedir. Quizá no se atrevió él a pedir más de lo que ya había recibido, pero yo meditaba esta expresión que quizá todos conocemos, que detrás de un gran hombre
hay una gran mujer. Y él no se atreve a pedir, pero pone en la boca de ella las palabras. Y eso es tan importante. Yo lo que veo aquí es poder mirar la necesidad, pero poder mirar la necesidad ambos, tanto el varón como la mujer, poder mirar la necesidad y aquí hacer algo respecto al mirando la necesidad. Dice la palabra del Señor, las palabras de ella, dice, cuando ella se iba, él la persuadió que pidiese a su padre un campo. Él le persuadió para que pidiese un campo. Necesitaba una tierra, pero necesitaba una tierra especial. Esto es su consejo de él, pero ella se bajó del asno, dice la palabra, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Qué importante, aquí miramos la figura de Caleb como la figura de un padre, es un padre humano, pero vemos la figura como la de el Padre Celestial al que le interesas tú. Le interesas como su hija, le interesas como su hijo. Tiene preocupación por lo que te sucede, por lo que me sucede, y cuando la mira quizás contempló el semblante de su hija y se dio cuenta que algo le pasaba a su hija. ¿Y qué padre no se preocupa cuando algo le está pasando a sus hijos, a sus hijas? Y dice la palabra del Señor, ella cuando él le pregunta ¿qué tienes? Le respondió, concédeme un don. Un don es un regalo, un don es un presente, pero le dice, puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de aguas. ¿Por qué Axa tenía que pedir más y no se podía conformar con lo que ya se les había asignado, con lo que ya habían ellos recibido como posesión, como heredad, como dote? Dice, me puse a investigar por qué ella tenía que pedir precisamente algo más que lo que se le había dado y me puse a investigar acerca del Neguev. El Neguev es el 60% de la superficie de la parte sur de Israel. Y aun cuando el desierto del Neguev cuenta con ecosistemas diversos, con importancia cultural y con una rica historia, el desierto por lo general es árido, por lo general es inhóspito, por lo general es un lugar seco. Y ella está pidiendo precisamente lo que faltaba. Qué importante que podamos nosotros mirar la necesidad y que podamos pedir lo que hace falta. Que no nos conformemos con menos de lo que nosotros realmente necesitamos. Y el pueblo de Israel le pedía a Dios algo, y que algo que podemos contemplar en la palabra del Señor en el Salmo 126, 4, era una oración del pueblo de Israel en el tiempo de la cautividad. Señor, haz volver nuestra cautividad como los arroyos en el Neguev. Me llamaba la atención el hecho de que los israelitas pidieran al Señor que haga que la cautividad se volviera como los arroyos del Neguev. Y qué importante que tenga que ver una persona del sexo femenino en que pudiera transformarse el Neguev en un arroyo, en una bendición, en una fuente de agua, en un lugar de transformación, en un lugar donde pudiera haber productividad. Dios prepara a su pueblo precisamente en el desierto. Todos los que hemos conocido al Señor hemos experimentado en algún momento de nuestra vida esa transformación. Y en esa transformación tuvimos que haber pasado por el desierto. Dios dice del pueblo de Israel, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Es ahí en el desierto donde Dios restaura, donde Dios transforma nuestra vida para prepararnos para un destino que es la eternidad. El desierto también aparece como una prueba de fe, el desierto del Neguev. Dice, Dios moldea personajes bíblicos como Abraham,
como Israel, que por 40 años estuvo en el desierto yendo de un lugar a otro, a Jesús, cuando vemos en la tentación. El desierto también es un lugar de tentación, pero el desierto es un lugar de disposición. Es árido, es desafiante, pero Dios en medio del desierto es que proveyó las necesidades físicas del pueblo de Israel. Es en el desierto precisamente donde Dios les da el maná. Es en el desierto donde Dios transforma las aguas de Mara en aguas dulces que pudieran ser sustento para el pueblo de Israel. Y también es en el desierto donde Dios les provee con codornices. Entonces, qué importante poder pedir lo que necesitamos, porque un desierto inhóspito, un desierto inclemente, un desierto árido no puede ser el lugar para ti, no puede ser el lugar para mí, no puede ser el lugar para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras generaciones. Necesitamos atrevernos como AXA a pedir algo más. No conformarnos. Y también el desierto en esta porción de la Escritura significa el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel, que los iba a llevar a una tierra que produce leche y miel, a una tierra próspera, a una tierra de bendición, pero la tierra de bendición incluye el desierto. El cumplimiento de las promesas de Dios y la manifestación de su gracia incluye el desierto. Ahí es donde Dios prepara a sus siervos. En el caso de Moisés, es en el desierto donde Dios trata con su vida y tiene la experiencia con la zarza que arde y no se consume. Es en el desierto donde encontramos a Elías huyendo, donde encontramos a Elías dando la orden de que no llueva. Es en el desierto donde Elías de nuevo ora para que la lluvia descienda. Y en el desierto precisamente encontramos a un Juan el Bautista en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el desierto del Negev es representativo, significativo para cada uno de nosotros de las promesas abundantes que Dios tiene. Pero el desierto necesita agua abundante. Para el buen rendimiento de las tierras necesita agua abundante. Y Otoniel miró la necesidad y la persuadió para que ella pidiese un campo. Pero ella fue a más. Ella no se conformó con pedir un campo, sino que dice la palabra del Señor: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y qué importante poder pedir ir a más, ir por más, no conformarnos con lo que nosotros tenemos, sino ir por más, hablando espiritualmente, y ella está hablando materialmente, pero esto en la palabra del Señor, toda la palabra del Señor es para enseñarnos a nosotros cómo hemos de pedir correctamente. Dice la palabra del Señor, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. Así que tenemos que entender cuál es la intención del Espíritu para poder orar correctamente lo que Dios ha puesto en el corazón. Y ella le dice: ya que tú me has dado las tierras del Negev, las tierras que no producen, las tierras inhóspitas, las tierras secas, dame también fuentes de aguas. Mire qué importante el atrevernos a pedir sabiamente, con humildad y con confianza. El escritor a los Hebreos dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro. Y ella se acerca sabiamente, con humildad, pero con confianza, porque al que va a pedirle es a su Padre. Tenemos que atrevernos a pedir, y en las palabras que ella dice, dame también. Dame también. Ella sabe que está pidiendo no a un extraño, ella sabe que está pidiendo a su Padre y le dice, dame también.
Yo no sé en qué está pensando usted, cuál es la necesidad que usted tiene y cuáles son las bendiciones que ya Dios le ha dado, pero atreverse a decirle, Señor, dame también. Dame también. Atrevernos a pedir, a añadir algo más de lo que ya Dios nos ha dado. Y la palabra del Señor dice que nosotros no nos tenemos que conformar con que ya soy cristiano, porque tengo a Cristo en mi corazón, porque me congrego en una iglesia, porque leo la Biblia de vez en cuando, escucho alabanzas. No, nosotros tenemos que estar en crecimiento, en desarrollo, en fructificación, y tenemos que vivir en una santidad. La palabra del Señor, el apóstol Pablo a los Efesios le dice hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo Jesús. Usted y yo constantemente tenemos que estar pidiendo, dame también, dame también. Necesito crecer, necesito fructificar, necesito santificar más mi vida. La palabra del Señor dice que el que sea santo tiene que santificarse todavía más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto que es Cristo Jesús. Miramos a un Eliseo que se atreve a más, que se atreve a pedir cuando Elías le dice, si me miras cuando me voy, pide lo que tú quieras y te lo voy a dar. Y él le dice, simple y sencillamente, quiero una doble porción del espíritu que hay en ti. Y si me miras cuando me vaya, te será dado. Y Eliseo quedó ahí atado de cierta manera a Elías. No lo dejaba ni a derecha ni a izquierda, ni a sol ni a sombra, para que pudiera mirarlo cuando fuera quitado y pudiera recibir precisamente lo que necesitaba para poder desarrollar la tarea que tenía enfrente. Necesitaba una doble porción. ¿Qué de usted y de mí? Necesitamos algo más. Estamos viviendo en un mundo que es desértico. Estamos viviendo en un mundo que se está cada vez alejando más de lo que son las bendiciones de Dios, que se está alejando cada vez más de las instrucciones en la palabra del Señor. Y tenemos que atrevernos a pedir más. La palabra del Señor en Lucas capítulo 11 del 9 al 13 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y dice la palabra del Señor, si vosotros siendo malos sabed dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos más. Y el Espíritu Santo es precisamente esas fuentes de arriba que necesitamos pedir. Necesitamos, la palabra del Señor en Mateo 6:33 nos habla de que nuestro Padre tiene cuidado de nuestras necesidades. Pedid y se os dará. Tenemos que aprender a pedir, a saber que Dios tiene cuidado de nosotros. No es un Dios distante, que no se compadece, que no se da cuenta de lo que nosotros como sus hijos necesitamos. Tenemos que aprender a pedir. Buscar primeramente, dice la palabra del Señor, Mateo 6:33, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué le parece? Que eso es lo que Asa estaba pidiendo al pedir que Caleb, su padre, le diese fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Aquí siempre el tiempo se va tan rápido atrás del micrófono y yo no puedo extenderme mucho en lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero quiero mencionarle que las fuentes de arriba son esas provisiones celestiales que están en Cristo Jesús, que están ahí para usted y para mí. Esos manantiales eternos que el Señor prometió están ahí para ti, están ahí para mí, pero tenemos nosotros que pedir. Pedir y recibiréis, tocad y se os abrirá.
Tenemos que accionar para que las respuestas puedan venir. En Él, en Cristo Jesús, están nuestros manantiales. Tenemos que abrir nuestra boca, como dice el Salmo 81:10, y el Señor la llenará. Pero hay un pasaje que no puedo dejar de compartir, y es en Isaías capítulo 33 y el versículo 14. Dice la palabra del Señor: los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas serán su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Para poder pedir correctamente, sabiamente, como pidió Axa, nosotros tenemos que caminar en rectitud, porque la promesa aquí de las provisiones materiales, o sea, las fuentes de abajo, es precisamente para aquellos que han aprendido a caminar en rectitud, que han aprendido a caminar en integridad. Y tenemos aquí un Otoniel que llegó a ser el juez del pueblo de Israel. Esto lo vemos más adelante en el capítulo 3. Un hombre que recibe el poder del Espíritu Santo, un hombre que viene a libertar al pueblo de Israel, que viene a reclamar promesas, un hombre con fe, un hombre con nobleza, pero que es el esposo de una Axa que se atreve a ir por más. Y no sabemos nosotros si la iniciativa realmente fue de Otoniel o la iniciativa fue de Axa, pero se necesita la unidad en la pareja, la unidad en el matrimonio, la unidad entre los cristianos para poder nosotros atrevernos a pedir. Y Jesús dice en San Juan 7:37, dice la palabra del Señor: el que beba. Primero lo tenemos en San Juan capítulo 4 verso 13 al 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna, un manantial de agua que brota para vida eterna, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces tú y yo necesitamos manantiales, los manantiales que brotan, los que Jesús prometió. Y San Juan capítulo 7 versículo 37, vemos la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, hablando de esos manantiales, hablando de esas bendiciones especiales. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este es tu tiempo, este es mi tiempo de pedir por más. Pedir no solo las fuentes de abajo, porque cuántas veces pedimos y pedimos lo material. Pedimos por un trabajo, pedimos por más ingresos, pedimos por una casa, pedimos por un vehículo, pedimos por tantas cosas y tenemos y queremos tener más. Ese es el hombre, ese es el ser humano. Pero la palabra del Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas te serán añadidas. Pero hay que pedir con sabiduría, hay que pedir correctamente, hay que atrevernos, pero atrevernos también a vivir en rectitud, como dice Isaías. Atrevernos a pedir, pero vivir lo que la palabra del Señor nos dice. Porque mucha gente piensa que todo lo que pedimos nos será dado y lo reclaman y lo dicen, lo declaran y lo decretan, gritan, saltan, brincan y aseguran. Pero si tú no cumples lo que la palabra del Señor dice, esa fortaleza que promete la palabra del Señor,
es habitar en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Es para los que caminan en integridad. Es para los que caminan en rectitud. Es para aquellos que persisten y perseveran como Eliseo, que no se cansó de seguir a Elías hasta que recibiese lo que él quería, lo que él necesitaba para continuar el trabajo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Y a veces pareciera que las cosas en este mundo se están poniendo cada vez peores. Pero la palabra del Señor en Efesios 3:20 dice que nuestro Dios es poderoso para darnos más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o de lo que nosotros podemos entender. Pareciera que los manantiales de la tierra, las zonas bajas, se secan. Miramos a un Job perdiendo todo materialmente hablando. Miramos a un Elías escapando por su vida en un desierto, pero los manantiales de las zonas altas, esos manantiales nunca se secan porque fluyen de las colinas eternas. Y tenemos en Apocalipsis la explicación, las aguas que fluyen de debajo del santuario, las fuentes de agua que están ahí desde la eternidad y hasta la eternidad. Tenemos arriba nosotros una reserva que la sequía no puede nunca empobrecer. Tenemos unos manantiales que son eternos, como dice la palabra del Señor. Y qué importante que cuando tu padre te pregunta, ¿qué tienes?, tú le puedas decir, ya que me has dado las tierras del Negev, concédeme un don. Dame también fuentes de agua. Es tu día, es tu tiempo para pedir fuentes de agua. Señor, dame las fuentes de agua. Y si pide las fuentes, Él te da las fuentes, no solamente las fuentes de abajo, pero te da primero las fuentes de arriba. Bendito Dios poderoso. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella ministra mi vida, ella ministra mi corazón. Y yo me atrevo, Señor amado, como Axa, a pedir las fuentes, a pedir un don más, a pedir algo más. Y Señor, porque mi familia necesita algo más, porque la iglesia necesita algo más, porque nuestro mundo necesita algo más. Me atrevo, Señor, a pedirte por más. Señor, con humildad, Señor, con reverencia, vengo delante de ti, ya que me has dado fuentes de agua, ya que me has dado parte del Negev, concédeme fuentes de agua. Concédeme fuentes de agua, Señor, porque tú tienes los manantiales de arriba y tú tienes los manantiales de abajo. Y nosotros como tus hijos necesitamos las fuentes de agua. Necesitamos los manantiales que no se secan, los manantiales de arriba, para que cuando vienen los manantiales de abajo, que son, Señor amado, todas aquellas cosas materiales que necesitamos, estas cosas materiales permanezcan y permanezcan cuando nosotros, Señor, nos mantenemos atados, unidos a ti. Señor, en el nombre de Jesús, bendice la audiencia, Padre. Bendice a tus hijos, a tus hijas, Señor, que a través, Señor, de Ondas de Vida, a través de Facebook, Señor, estarán, Señor, escuchando tu palabra, quizás a través de YouTube, Señor, que pidamos las fuentes de arriba en esta tarde. En el nombre de Jesús, danos las fuentes de arriba, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.